Vamos a comenzar con la reflexión del día de hoy y el tema es un tema interesante. Expande tu fe en medio de la adversidad. Expande tu fe en medio de la adversidad. Hablar de la fe en medio de la adversidad es tratar un tema de la actualidad, debido a que cada día que pasa, nuestra fe es probada y debe de crecer cada día más. La fe debe ser algo práctico, más práctico que teórico, debido a que podemos conocer mucho sobre el tema de la fe, pero vivirlo tampoco. La fe debe de crecer en nuestras vidas y no estancarnos en ella. La fe tiene que acercarnos cada día más a Dios, porque si eso no ocurre, esto no es verdadera fe. Es simplemente una confianza en cualquier cosa, cualquier persona, ¿verdad? La fe entonces nos tiene que acercar cada día a nuestro Dios. ¿Sabe que el tema de expande tu fe en medio de la adversidad, cuando hablamos de este tema, por lo general las personas lo entienden de manera equivocadas? Por ejemplo, cuando hablamos de expandir nuestra fe, creen que estamos hablando de cosas sobrenaturales, sanidades, resurrecciones, milagros, etcétera. Creen que estamos hablando de esos dones extraordinarios, ¿verdad?, que aparecen en la Escritura. Saben que otros piensan que expandir nuestra fe son como logros personales, que nos va a ir mejor económicamente, que las metas personales van a ir mejor, que la prosperidad, etcétera. Y la verdad que no es esto lo que queremos hablar. Así como también hay algunos que piensan que el tema de expandir nuestra fe o expande tu fe en medio de la adversidad es de corte neopentecostal o pentecostal. O sea, algunas personas piensan que es de poca profundidad bíblica. Pero en realidad, cuando tocamos el tema de expandir nuestra fe de una manera bíblica y en su contexto correcto, estamos pensando en una gran bendición que nos animará a expresar lo mismo que dijeron los discípulos del Señor Jesús. Señor, aumentanos la fe. Esta semana estuve escuchando un sermón sobre la fe en medio de la dificultad y me llamó la atención una paráfrasis a Santiago capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Escuche la paráfrasis de este verso. Dice: cuando las pruebas y los desafíos lleguen a ustedes por todos lados, sepan que bajo presión su vida de fe se ve forzada a salir a la luz y mostrarse cómo es en realidad. Me encantó esta paráfrasis cuando la escuché, porque es de una Biblia parafraseada. Usted sabe que tenemos Biblias que son más literales del texto original, ¿verdad? Y Biblias que son más parafraseadas. ¿Qué quiere decir esto? Que nos quieren dar la idea cómo se entendería mejor para nosotros en este tiempo. Por eso me encantó: cuando las pruebas y los desafíos llegan a ustedes por todos lados, sepan que bajo presión su vida de fe se ve forzada a salir a la luz y mostrarse cómo es en realidad. Ahora, la pregunta que nos debemos de hacer aquí es: ¿cómo expandir nuestra fe? Y lo primero que debemos de reconocer cuando nos preguntamos cómo expandir nuestra fe es reconociendo que necesitamos crecer y fortalecer nuestra fe. Cuando nosotros reconocemos que debemos de crecer y fortalecer nuestra fe, nos va a ayudar mucho. Yo quisiera que fueran conmigo, por favor, y tomaran su Biblia, si usted la tiene por ahí cerca, y pudiéramos meditar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, el verso 5 y el verso 6. ¿Ok? Verso 5 y verso 6.
Dijeron, capítulo 17, 5 y 6 de San Lucas, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Déjenme hablar un poquito sobre el contexto ante esto. Ante la situación de reprender y perdonar al hermano, que aparece, si usted se da cuenta, capítulo 17, versículo 3 y 4, dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónele. En este contexto está entonces lo que va a hablar sobre aumentarnos la fe. ¿Por qué? Porque ante la situación de reprender y perdonar al hermano que ha pecado contra uno, si hay ese arrepentimiento, dice la Escritura, hay que perdonarle. Ante esa demanda, los discípulos sentían que nunca podrían cumplir tales normas. Sin embargo, más que la fuerza espiritual que tenían, entonces sentían que debían de tener una fe más fuerte que le ayudara a cubrir sus necesidades. El pedir más fe no le iba a ayudar debido a que la fe que ellos tenían era necesario. Solamente necesitaban expandirla. Es por ello que expresan al maestro, aumentanos la fe. Ellos pensaban que si le pedían más fe a Dios, ¿verdad? Ellos pensaban que si ellos decían, Señor, ante esta situación que es tan complicada, auméntame la fe, auméntame más la fe. Dios les iba a dar más fe para poder perdonar al hermano. La petición es clara, aumentanos la fe. Es curioso que todas las versiones textuales utilizan la palabra aumentar. Entonces, ¿cuál es la idea? Algunos piensan que por la palabra aumentar debería de aumentar mayor la cantidad, la intensidad y la calidad. Pero el Señor contestó que no era tanto la cantidad de la fe lo que les hacía falta, sino la calidad o el uso que ellos le daban, ¿verdad? La idea es que nuestra fe, escuche bien, debe de ir en crecimiento, debe de esparcirse, ¿ok? Es por ello que le expresan al maestro, ¿sabes qué? Aumentanos la fe. Ahora, la idea debe de ser lo siguiente. Nuestra fe va en crecimiento, no debe de estancarse. Debe ser lo que nos ayuda de parte de Dios al salir adelante de cualquier adversidad que cada uno podamos estar viviendo. Como hemos dicho, a lo mejor su adversidad es diferente a la mía. Su problema es diferente al mío o al del otro hermano, porque así son las diversas pruebas. Fíjese que el Señor Jesús utiliza una hipérbole cuando Él va a explicar en el otro verso. Vaya conmigo, por favor, al verso 6, cuando dice, entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Una hipérbole puede ser una exageración. Lo que Jesús deseaba ilustrar es que la fe no se autentica por la cantidad, sino por el objeto mismo. Lo que está queriendo decir es que la fe que ellos necesitaban era un ajuste. Quería hacerles énfasis en la naturaleza de la misma fe, más que en la cantidad de la fe. Cuando comprendemos la calidad de fe que tenemos, esto nos ayudará a cumplir nuestra misión que Dios nos ha dado o nos ha dejado en esta tierra, pero al mismo tiempo nos va a ayudar a salir victoriosos de cualquiera que sea nuestra adversidad. Así que
Recuerde esto, el Señor Jesús cuando dice si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decirle a ese sicómoro, quítate de ahí y vete al mar. Eso es una hipérbole. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que creen que es literal, que uno con la fe que tiene Dios le puede decir al árbol, quítate de ahí y el árbol se va a quitar, ¿sí? Por eso es que usa algunas ilustraciones este pasaje. Lo primero, un grano de mostaza, la más pequeña de las semillas. No sé si usted ha visto ahí un grano de mostaza. Es algo pequeño, ¿verdad? Y dice que hay un sicómoro, o sea, un árbol de raíces muy profundas y extendidas. Esto puede simbolizar las raíces profundas, a lo mejor del mismo judaísmo, que ellos en sus tradiciones estaban haciendo que sean imposibles, que cumplieran todas las leyes, y mucho más que eso, esas raíces profundas del mismo judaísmo estaban imposibilitando a las personas a ver a Jesús como el Mesías. Al igual que las adversidades son grandes y tienen raíces profundas muchas veces que no nos hacen ver a Dios como quien tiene el control de nuestra vida. Otra ilustración es el mar, ¿verdad? Quítate de aquí y vete al mar. Eso es lo que está diciendo el pasaje bíblico. Jesús sabe que ya había comparado el reino de Dios con el grano de mostaza, ¿sí? Con la semilla, ya lo había comparado. Si ustedes van a Lucas capítulo 13, 18 al 19, que no vamos a ir ahorita, se van a dar cuenta que Jesús compara el reino de Dios con un grano de mostaza. Cómo el reino de Dios comienza desde pequeño para hacerse tan grande, ¿verdad? Un árbol que es grande. Además, en Mateo 17, 20, también vuelve a comparar la fe con un grano de mostaza. Ahora, ya hemos visto que para expandir nuestra fe, cómo lo tendremos que hacer es teniendo una relación personal, íntima con nuestro Dios, ¿verdad? Ahora, la pregunta que nos hacemos aquí, que nos volvemos a hacer, es ¿cómo vas a expandir tu fe? Aquí te van 4 consejos para expandir tu fe. Número 1, expandes tu fe al leer la palabra de Dios. Expandes tu fe al tener contacto diario con la palabra de nuestro Dios, leyendo la palabra de Dios. Recuerde lo que dice Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a entender cómo podemos enfrentar las adversidades que vienen y cómo nuestra fe puede ir en crecimiento a pesar de las circunstancias difíciles que nosotros podemos estar viviendo. El segundo consejo, expandes tu fe descansando en el poder de Dios. Quiero que vayan conmigo a este pasaje, Primera de los Corintios, capítulo 2, versículo 5. Primera de los Corintios, capítulo 2, versículo 5. Miren lo que dice, es interesante este verso, porque dice de la siguiente manera, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo que está diciendo es que nuestra fe debe estar fundamentada, ¿verdad? Por eso en el poder de Dios. Por eso les pregunto, hermanos, ¿dónde está fundamentada tu fe? ¿En la sabiduría humana o en el poder de Dios? Cuando nuestra fe está fundamentada en el poder de Dios, podemos descansar en nuestro Dios a pesar de las adversidades que nosotros podemos estar viviendo, debido a que el poder de Dios reposará en nosotros. ¿Recuerdan lo que dijo el apóstol Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder, escuche bien, se perfecciona en la debilidad. Por eso, les he dado 2 consejos hasta ahorita de cómo expandir tu fe. Expandes tu fe al leer la palabra de Dios, al tener contacto con la palabra de Dios, pero también expandes tu fe descansando en el poder de Dios. El tercer consejo, hermanos, expandes tu fe
permaneciendo en Dios. Fíjese cómo la Biblia de las Américas traduce Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes vamos a estar. Si en verdad permanecemos en la fe, entonces nosotros vamos a tener buenos cimientos y vamos a ser constantes. Por eso es importante fundamentarnos y estar firmes en la fe. El cuarto consejo, hermanos, es ¿cómo vamos a expandir nuestra fe? Número 4, expande tu fe, añadiendo otras virtudes cristianas a tu vida. Vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Capítulo 1, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 7. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Se da cuenta? Cuando usted añade a su fe otras virtudes cristianas, ¿como cuáles virtudes cristianas? Dice que añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Cuando nosotros añadimos esto a nuestra fe, nuestra vida cristiana va a dar un reflejo de que realmente somos hijos de Dios. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro en el versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, estos 4 consejos nos van a ayudar para nuestra vida. ¿Cómo vas a expandir tu fe? Teniendo contacto con la palabra, al leer la palabra de Dios, descansando en el poder de Dios, permaneciendo en Dios y añadiendo a tu fe otras virtudes cristianas a tu vida, ¿verdad? Obviamente. Para concluir, hermanos, quiero hablar de un personaje. Abraham, el padre de la fe, así se le conoce, ¿verdad? Su fe va en crecimiento en calidad de esa misma fe. Romanos 4, 18 al 22 nos va a hacer un recuento interesante que ahorita lo vamos a leer. Vamos viendo cómo la fe de este Abraham, de este gran personaje, patriarca, va creciendo, ¿verdad? Primero Dios hace el llamamiento a Abraham, a pesar de que su fe no era madura, no era de buena calidad, pero escuche bien, pero era obediente. Es por ello que su fe va en aumento, en crecimiento y se expande a todas las personas. Vete, le dijo Dios, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar. ¿Y qué pasó? Obedeció, se fue, ¿ok? Entonces, Abraham tuvo fe en creerle a Dios que le daría una tierra, una descendencia y que sería bendición al mundo. Pero también Abraham tuvo fe en creerle a Dios que le daría un hijo, aun cuando las circunstancias eran difíciles. Vayamos a ese pasaje de Romanos, hermanos, por favor. Romanos capítulo 4, verso 18. Para que podamos leer un poquito las escrituras. Romanos, capítulo 4, verso 18, dice, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara.
Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, escuche bien, en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso, para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Qué hermoso es poder ver esta ilustración, porque aparte de que su fe fue creerle a Dios que le daría la tierra, la descendencia y ser bendición al mundo, y que le daría un hijo aún cuando las circunstancias eran difíciles, su fe iba creyendo también. Cuando recuerdan que nuestro Dios le pidió que sacrificara a Isaac, él fue en fe, dice Hebreos, pensando que Dios se lo iba a resucitar a Isaac, ¿verdad? Cuando le pidió que lo sacrificara. Y escuche bien también, una fe que es de bendición a las personas. Sabe que usted y yo formamos o somos parte de la descendencia de Abraham por fe, ¿verdad? ¿Qué aprendemos en esta reflexión? Aprendemos 4 cosas, ¿ok? Número 1, nuestra fe debe ir en crecimiento en calidad y no en cantidad. No, eso no. Nuestra fe debe ir en crecimiento en calidad. Eso es lo primero. Lo segundo que aprendemos, nuestra fe debe ser práctica en mi diario vivir, en el trabajo, en la casa, en la escuela, en el vecindario. Número 3, nuestra fe debe de llevarnos a tener una relación íntima con nuestro Dios. Si tu fe te aleja de Dios, eso no es fe. ¿Ok? Y número 4, nuestra fe debe ser reconocida ante las personas, que seamos llamados hijos de fe, así como Abraham fue reconocido cuando fue llamado el padre de la fe. Pidámosle a Dios su bendición. Padre, gracias por esta bendición de poder estudiar su palabra. Gracias, Señor, porque hoy pudimos aprender cómo expandir nuestra fe en medio de la adversidad. Señor, queremos pedirle que nos ayude, que nuestra fe crezca en madurez, en calidad, que nuestra fe no sea solamente para reprender, pedir y hacer otras cosas, sino que nuestra fe esté depositada 100% en ti, Señor Jesucristo, primero para salvación, pero después también para saber cómo vivir la vida cristiana y cómo, a pesar de las adversidades, tu presencia está con nosotros. Que tu Santo Espíritu nos recuerde cada día, querido Dios, de que estás con nosotros y que nuestra fe va en aumento, en crecimiento, y que nuestra fe entonces va a expandirse a pesar de la situación que nosotros podamos estar viviendo en este momento. Bendíganos, Señor, por favor. Ayúdenos. Eso se lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.